En el Día del Padre, mi hija me envió una caja de regalo que se suponía era una sorpresa, pero mi esposa la miró y susurró, «No la abras». Le pregunté por qué y me dijo que mirara con más atención. Me quedé helado del shock. 10 minutos después, llegó la policía. No vas a creer lo que había dentro de la caja. Papá, ¿acaso entiendes que necesito el dinero ahora, no después de que te mueras? La taza de café se hizo añicos contra el duro suelo de madera. El líquido marrón se derramó sobre la alfombra persa. El rostro de Sofía se enrojeció, y sus dedos con manicura perfecta todavía temblaban por haber dejado caer la taza. Agarré con más fuerza los documentos de la herencia. 30 años de cuidadosa planificación, reducidos a armas en las manos desesperadas de mi hija. Los papeles se arrugaron bajo mis nudillos blancos. Sofía, no soy un cajero automático. Recibirás tu herencia cuando llegue el momento. Patricio se acomodó más profundamente en nuestro sofá de cuero. Su sonrisa burlona se ensanchó. Vamos, Guille. Es tu única hija. ¿Qué son unos miles de dólares para ayudarnos? ¿Unos miles de dólares? El hombre no tenía vergüenza. El mes pasado, fueron deudas de juego. Antes de eso, los excesos de compras de Sofía. Las peticiones nunca cesaban. Solo se volvían más audaces. ¿Ayudarlos? Me levanté lentamente. Mis articulaciones de 66 años protestando. Los he ayudado durante 3 años consecutivos. Mi fondo de jubilación no es su banco personal. Leticia apareció en el umbral de la puerta, con un paño de cocina retorcido en sus manos. Por favor, todos, cálmense. Podemos hablar de esto razonablemente. ¿Razonablemente? Sofía se giró hacia su madre. Él está sentado sobre cientos de miles de dólares mientras nosotros nos ahogamos en deudas. ¿Deudas que ustedes crearon? Dije en voz baja. Deudas por sus decisiones. La foto familiar sobre la repisa de la chimenea estaba boca abajo. Se había caído durante el berrinche de Sofía, o alguien la había volteado deliberadamente. El marco de plata reflejaba la luz del techo como un espejo, mostrando nada más que un brillo vacío. Patricio se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Mire viejo, usted no se está volviendo más joven. ¿Por qué no disfruta compartiendo su riqueza mientras está vivo para ver cómo se lo agradecen? Viejo, la falta de respeto me supo amarga en la boca. Y venía de alguien que nunca había tenido un trabajo estable, que vivía de las tarjetas de crédito de mi hija y de mi generosidad ocasional. Porque trabajé 43 años por ese dinero, cada palabra salió más dura que la anterior. 43 años de jornadas de 12 horas, cenas perdidas, vacaciones canceladas, para que tú pudieras tener una infancia cómoda, Sofía. Para que tu madre y yo pudiéramos jubilarnos con dignidad. ¿Dignidad? Sofía se rió con dureza. ¿Qué hay de digno en acaparar dinero mientras tu hija sufre? ¿Sufre? Miré su bolso de diseñador, sus mechas recién hechas, sus joyas caras, las zapatillas nuevas de Patricio. Su sufrimiento parecía notablemente cómodo. Su sufrimiento es autoinfligido, las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Cada crisis, cada emergencia, cada súplica desesperada por dinero. Ustedes las crearon todas. El silencio se tensó como una cuerda de piano. Leticia entró completamente en la habitación, con el rostro pálido. Guillermo susurró, «Tal vez deberíamos». ¿Deberíamos qué? La voz de Sofía se quebró como un cristal. ¿Deberíamos seguir permitiendo tu egoísmo? ¿Deberíamos seguir fingiendo que eres un padre amoroso en lugar de un avaro codicioso? Las acusaciones golpearon como golpes físicos. Avaro, egoísta, sin amor. 43 años de sacrificio. Y esta era mi recompensa. Patricio se puso de pie, su expresión cambiando a algo más feo. ¿Sabe qué pienso, Guille? Creo que disfruta viéndonos luchar. Lo hace sentir poderoso, ¿verdad? Salgan de aquí, las palabras vinieron de algún lugar profundo en mi pecho. Ambos, fuera de mi casa. ¿Tu casa? Los ojos de Sofía brillaron peligrosamente. Esta casa que mamá ayudó a pagar. Esta casa donde crecí. No puedes simplemente echar a tu propia hija. Mírame. Pero ella no se movía. Tampoco Patricio. Se quedaron allí como depredadores que hubieran olido la debilidad, esperando a que yo cediera, esperando la disculpa habitual. El compromiso habitual, el cheque habitual escrito para comprar una paz temporal. No esta vez.
Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. El aire fresco de la tarde entró corriendo, trayendo el aroma del jazmín y el sonido lejano de las risas de los vecinos. Familias normales teniendo conversaciones normales. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que habíamos reído juntos? Sofía, dije sin darme la vuelta. Llévate a tu esposo y váyanse. No vuelvan hasta que estén listos para tener una conversación respetuosa sobre sus problemas financieros y sus soluciones que no involucren mi billetera. Te arrepentirás de esto, siseó, agarrando su bolso. Cuando seas viejo y estés enfermo y necesites a alguien que te cuide, ¿recordarás este momento? ¿Recordarás cómo elegiste el dinero sobre la familia? Sus tacones resonaron en el suelo de madera como disparos. Patricio la siguió, deteniéndose en el umbral. Esto no ha terminado, viejo murmuró. La familia no abandona a la familia. La puerta se cerró con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas. El silencio se sintió más pesado que sus gritos. Me quedé helado en la puerta principal, mis manos todavía aferradas a la manija de latón. A través de los paneles de vidrio decorativo, vi el coche de lujo de Sofía dar marcha atrás agresivamente para salir de nuestra entrada. Con los neumáticos chirriando sobre el asfalto, los pasos suaves de Leticia se acercaron por detrás. Guillermo, me giré lentamente. La sala parecía un campo de batalla. Manchas de café oscurecían la alfombra persa que habíamos comprado para nuestro 20º aniversario. Los documentos de la herencia yacían esparcidos por el suelo de madera como hojas caídas. La foto familiar volcada captaba la luz de la lámpara, su marco de plata parpadeando burlonamente. 43 años susurré más para mí que para ella. Hice turnos extra durante sus años de secundaria para que pudiera tener ropa nueva, libros de texto para la universidad, ese coche para su 16º cumpleaños. Mi voz se quebró, la boda que no podíamos permitirnos, pero que pagamos de todos modos. Leticia recogió los papeles esparcidos, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Está luchando, Guillermo. El problema del juego es su elección. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. Cada visita al casino, cada apuesta en línea, cada mentira sobre a dónde fue el dinero, sus elecciones. Caminé hacia la repisa y enderecé la foto familiar. Sofía, de 5 años, me sonreía, sin dientes e inocente, sentada sobre mis hombros en la feria local. ¿Cuándo se había convertido esa niña alegre en esta extraña manipuladora que exigía los ahorros de mi vida? ¿Recuerdas cuando quería esa casa de muñecas para Navidad? Pregunté, tocando el cristal. La de la juguetería cara del centro. Hice turnos dobles durante 2 meses para poder comprarla. El silencio de Leticia fue respuesta suficiente. Ambos lo recordábamos. Al igual que recordábamos las clases de ballet, los campamentos de verano, los zapatos de marca porque todas sus amigas los tenían. Cada sacrificio hecho con gusto por la felicidad de nuestra hija. Y ahora me lanza tazas de café porque no le entregaré mi fondo de jubilación. No te la lanzó a ti, Guillermo. La lanzó al suelo. La distinción se sentía sin sentido. La violencia era la misma, ya fuera dirigida a mí o a mis posesiones. La falta de respeto, idéntica. Me agaché y recogí uno de los documentos de la herencia. El lenguaje legal se volvía borroso mientras lo leía, pero conocía cada cláusula de memoria. Años de planificación cuidadosa, inversiones conservadoras, gratificación aplazada. Todo para que Sofía estuviera financieramente segura después de que nos hubiéramos ido. Es la influencia de Patricio, dijo Leticia en voz baja. Le llena la cabeza con estas ideas sobre lo que le debemos. Patricio no creó su codicia, solo le dio permiso para mostrarse. La dura verdad quedó suspendida entre nosotros. Nuestra hija se había convertido en alguien que apenas reconocíamos. Y nosotros lo habíamos permitido, siempre cediendo, siempre escribiendo el cheque, siempre solucionando su última crisis con nuestro dinero. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Pero reconocí el estilo de escritura de inmediato. Papá, espero que estés feliz. Los niños necesitan abrigos de invierno y útiles escolares. Pero al parecer tu preciado dinero es más importante que tus nietos. No esperes verlos pronto. Los nietos. El arma definitiva en el arsenal de Sofía. Lucía y Mateo, de 8 y 6 años.
víctimas inocentes en la guerra de su madre por mi billetera. Sabía exactamente dónde golpear para causar el máximo dolor. Le mostré el mensaje a Leticia. Su rostro se descompuso. No nos mantendría realmente alejados de ellos, ¿verdad? Pero ambos sabíamos que lo haría. Lo había hecho antes durante discusiones menores. 1 semana aquí, 2 semanas allá. Cada vez que no cumplíamos inmediatamente con sus demandas financieras, los niños, utilizados como moneda de cambio en su interminable búsqueda de dinero. Guillermo, tal vez deberíamos reconsiderar. No, la palabra salió como un disparo. No más. No seré rehén de amenazas sobre los nietos. No les enseñaré a Lucía y a Mateo que el amor se puede comprar, que las relaciones familiares son transacciones. Leticia se estremeció ante mi vehemencia. En 38 años de matrimonio, rara vez me había visto tan enojado. Incluso durante nuestras peores discusiones, nunca había hablado con una finalidad tan fría. Pero algo había cambiado esta noche. Alguna comprensión fundamental sobre mi hija, sobre nuestra relación, sobre el futuro que había imaginado para nuestra familia. La ilusión del sacrificio amoroso se había hecho añicos tan completamente como esa taza de café. Mi teléfono volvió a vibrar. 6 días después, me senté en nuestro porche delantero con el periódico del domingo, tratando de encontrar normalidad en la rutina de la mañana del Día del Padre. El café se había enfriado en mi taza, pero la sostenía de todos modos, observando a los vecinos salir para sus actividades de fin de semana. Los Ramírez estaban cargando su coche para lo que parecía una excursión familiar. Los García trabajaban en su jardín. Sus risas se escuchaban a través de la tranquila calle residencial. Leticia se movía por la cocina. El suave tintineo de los platos del desayuno llegaba a través de la ventana abierta. Habíamos pasado la semana en conversaciones cuidadosas, bailando alrededor del vacío con forma de Sofía en nuestra dinámica familiar. Ninguno de los dos había sabido de ella desde esa noche. Ni llamadas, ni mensajes, ni visita sorpresa exigiendo dinero o reconciliación. El silencio se sentía antinatural. En 3 años de crisis financieras, Sofía nunca había pasado tanto tiempo sin contactarnos. Por lo general, al tercer día, llamaba con disculpas y peticiones más pequeñas, tanteando el terreno antes de lanzar su siguiente gran súplica de dinero. Pero esto era diferente. La totalidad del silencio se sentía deliberada, calculada, casi como la calma antes de la tormenta. Parte de mí se sentía aliviado, parte de mí, preocupado. El rugido de una camioneta de reparto interrumpió mis pensamientos. Levanté la vista de la sección de deportes para ver un vehículo marrón de reparto deteniéndose frente a nuestra casa. Extraño, no esperábamos nada, y las entregas en domingo eran raras a menos que alguien pagara extra por el servicio de fin de semana. El conductor saltó, consultó su dispositivo de mano y luego agarró una caja de tamaño mediano de la parte trasera. Se acercó con la eficiencia profesional de alguien que trabaja horas extras en un día festivo. Guillermo Carranza, soy yo. Feliz Día del Padre, dijo, ofreciéndome el paquete y su tableta electrónica. Alguien debe tenerlo en alta estima para pagar la entrega en domingo. Firmé mi nombre, estudiando la etiqueta de envío mientras se alejaba. No había dirección de remitente visible, solo información de envío genérica. La caja se sentía sorprendentemente ligera para su tamaño, aproximadamente las dimensiones de una caja de zapatos, pero pesando tal vez 1 kilo como máximo. ¿De quién es?, llamó Leticia desde el umbral de la cocina, secándose las manos en un paño de cocina. No tengo idea. Llevé el paquete adentro, colocándolo en la mesa de centro donde los documentos de la herencia se habían esparcido solo 6 días antes. Sin dirección de remitente se acercó, su expresión curiosa pero cautelosa. Leticia siempre había sido más desconfiada de las entregas inesperadas que yo. Demasiados años escuchando sobre paquetes bomba y fraudes postales en las noticias de la noche. Quizás es de los nietos, sugirió, pero su tono carecía de convicción. Lucía sí preguntó sobre el Día del Padre cuando los vimos el mes pasado, antes de que Sofía los usara como arma contra nosotros, antes de las amenazas y los ultimátums. Aparté esos pensamientos, podría ser asentí, aunque algo no encajaba. El momento parecía demasiado conveniente, demasiado calculado.
Y Lucía no habría pagado por una entrega especial en domingo. Leticia se inclinó más cerca, examinando la caja con la atención metódica que aplicaba a todo, desde hacer la compra hasta los crucigramas. Sus dedos trazaron los bordes de la etiqueta de envío. Guillermo dijo lentamente: «No la abras». «¿Por qué?». Señaló algo que yo había pasado por alto por completo en mi manejo casual. «¿No ves los agujeros? Son para respirar, lo que significa que hay algo vivo adentro». Se me revolvió el estómago. Ahora que los había señalado, podía ver pequeñas perforaciones en el cartón, apenas visibles a menos que supieras que estaban allí. Agujeros pequeños y precisos que alguien claramente había hecho a propósito. «Agujeros para respirar», repetí, con la voz plana. «Algo está vivo ahí dentro», confirmó Leticia, retrocediendo de la mesa de centro. «La pregunta es qué». Nos quedamos allí en nuestra sala, mirando el paquete de aspecto inocente como si de repente pudiera echarle patas y salir corriendo. La luz del sol de la mañana que entraba por nuestras ventanas parecía menos cálida ahora. La quietud residencial más ominosa. «¿Quién nos enviaría algo vivo?», susurró Leticia. Pero incluso mientras hacía la pregunta, sentí una fría certeza instalarse en mi pecho. El momento, el remitente anónimo. La entrega en domingo que aseguraba que estaríamos en casa y desprevenidos. Esto no era un regalo. Esto era otra cosa. Desde el interior de la caja llegó el sonido más leve, un suave crujido que nos hizo congelarnos a ambos. El sonido se detuvo tan rápido como había comenzado, dejándonos en un silencio intenso. Leticia me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel a través del algodón de mi camisa tipo polo. «¿Oíste eso?», respiró. Asentí, incapaz de confiar en mi voz. Lo que fuera que había en esa caja estaba muy vivo, y se estaba despertando. Un suave siseo emergió del cartón, apenas audible, pero inequívocamente real. Ambos nos congelamos, mirando el paquete como si pudiera explotar en cualquier momento. El sonido se detuvo. El silencio se extendió entre nosotros como una respiración contenida. Luego vino de nuevo, más largo esta vez. Un siseo distintivo que me heló la sangre en las venas. El agarre de Leticia en mi brazo se apretó hasta que sus uñas atravesaron la tela de mi camisa. Guillermo susurró, su voz apenas un aliento. «Llama a alguien. Ahora». Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono. La memoria muscular se hizo cargo mientras mi mente luchaba por procesar lo que estábamos enfrentando. Los números se sentían extraños bajo mis dedos temblorosos. Número de emergencias. ¿Cuál es su urgencia? Tenemos un paquete sospechoso aquí con algo vivo adentro. Las palabras salieron a borbotones más rápido de lo que pretendía. Fue entregado esta mañana sin dirección de remitente, y está haciendo ruidos. Señor, ¿puede describir los sonidos que está escuchando? Miré a Leticia, quien asintió alentadoramente. El siseo se había detenido de nuevo, pero ambos sabíamos que volvería. Un siseo, dije. ¿Cómo? No pude terminar la frase. Como una serpiente. El pensamiento se sentía demasiado peligroso para decirlo en voz alta. ¿Hay alguna amenaza visible o daño en el paquete? No hay daños visibles, pero hay pequeños agujeros perforados en el cartón. Agujeros para respirar. Mi voz se quebró en las últimas palabras. Señor, estoy enviando oficiales a su ubicación de inmediato. Por favor, mantenga una distancia segura del paquete y no intente abrirlo. ¿Puede moverse a otra habitación? Estamos a unos 2 metros de distancia en nuestra sala. ¿Deberíamos salir de la casa? Quédense adentro, pero mantengan la distancia. Los oficiales deberían llegar en 10 minutos. No toquen ni muevan el paquete bajo ninguna circunstancia. La línea quedó en silencio, excepto por el tecleo del operador. 10 minutos se sintieron como una eternidad, cuando algo peligroso estaba sentado en nuestra mesa de centro, volviéndose más activo con cada momento que pasaba. ¿Quién pudo haber hecho esto, Guillermo?, preguntó Leticia una vez que colgué. La pregunta que había estado temiendo. La respuesta parecía obvia, pero decirla en voz alta la haría real. Reconocería que nuestra hija había cruzado una línea que nunca había imaginado posible. Me da miedo adivinar, admití, pero mi mente ya estaba allí, conectando puntos que no quería ver. El momento, en el Día del Padre, no era una coincidencia. El remitente anónimo que conocía nuestra dirección,
nuestros horarios, nuestras vulnerabilidades. Alguien lo suficientemente enojado por nuestra reciente discusión como para planear algo tan elaborado, tan cruel. Otro sonido de la caja nos hizo retroceder a ambos. No solo un siseo esta vez, sino un crujido que sugería movimiento, algo cambiando de posición dentro del espacio confinado. La discusión, dijo Leticia en voz baja. Hace 6 días. Estaba tan enojada cuando se fue. No necesitó decir el nombre de Sofía. Ambos estábamos pensando en ella. Ambos llegando a la misma horrible conclusión a través de diferentes caminos de lógica y pavor. Pero esto. Hice un gesto hacia el paquete. Esto no es ira. Esto es otra cosa. Venganza. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Tácita. Demasiado fea para expresarla, pero imposible de ignorar. Nuestra hija, la niña que habíamos criado, apoyado y amado a pesar de sus defectos, nos había enviado algo diseñado para asustarnos o hacernos daño. La caja crujió de nuevo, más insistentemente esta vez. Lo que fuera que estaba adentro definitivamente estaba despierto ahora. Probablemente confundido por su entorno, posiblemente agitado por nuestras voces y movimientos. ¿Qué clase de persona le hace esto a sus propios padres? La voz de Leticia se quebró con la pregunta. Alguien desesperado, dije, aunque las palabras se sentían inadecuadas. Alguien que cree que ha sido agraviado, pero en el fondo sabía que era más que desesperación. Esto requería planificación, cálculo, un nivel de malicia que hablaba de algo roto en la relación entre padre e hija. Sofía no solo había reaccionado con ira, había diseñado un acto deliberado de guerra psicológica. El sonido de puertas de coche cerrándose afuera nos hizo saltar a ambos. A través de la ventana delantera, pude ver un coche patrulla en nuestra entrada. 2 oficiales caminaban hacia nuestra puerta con el paso decidido de personas entrenadas para manejar situaciones peligrosas. Un alivio me inundó tan rápidamente que me debilitó las rodillas. La ayuda profesional había llegado. Pronto, cualquier pesadilla que acechara en ese paquete de aspecto inocente sería responsabilidad de otra persona para manejarla de forma segura. El timbre sonó, agudo y autoritario, en el tenso silencio de nuestra casa. Abrí la puerta antes de que el oficial Reyes pudiera llamar por segunda vez. Su presencia llenó el marco de la puerta. Alto, de complexión sólida, con la alerta practicada de alguien que había manejado emergencias domésticas. La placa en su uniforme decía T. Reyes. Señor Carranza, soy el oficial Reyes. Recibimos su llamada sobre un paquete sospechoso. Sí, gracias por venir tan rápido, me hice a un lado para dejarlo entrar. Está en la sala. Se limpió las botas en nuestro felpudo antes de cruzar el umbral. Leticia apareció en el pasillo, todavía con su delantal, las manos retorcidas nerviosamente. Oficial, estamos tan agradecidos de que esté aquí. No sabíamos qué más hacer. Hicieron exactamente lo correcto, señora. Su voz transmitía una autoridad tranquila. ¿Pueden mostrarme el paquete? Lo llevamos a la sala donde la caja estaba en nuestra mesa de centro, pareciendo más pequeña ahora que había llegado ayuda profesional. El oficial Reyes se acercó con cuidado, sacando guantes de látex de su cinturón de herramientas. ¿Cuándo llegó esto? Hace unos 35 minutos, dije. Entrega en domingo. Alguien pagó extra por el servicio de fin de semana. Examinó la etiqueta de envío sin tocar la caja. No hay dirección de remitente visible. Y oyeron sonidos provenientes del interior. Siseos, dijo Leticia en voz baja. ¿Cómo? No pudo terminar. Como una serpiente completó el oficial Reyes de manera práctica. He manejado situaciones similares antes, usualmente no venenosas, pero tomamos todas las precauciones. Alcanzó su radio. Voy a llamar a control de animales. Tienen el equipo adecuado para una extracción segura. Central. Aquí la unidad 47, solicitando servicios de control de animales en esta dirección. Sospecha de entrega de serpiente en paquete residencial. La radio crujió con la confirmación. 20 minutos para que respondiera control de animales. El oficial Reyes se volvió hacia nosotros, pasando de la eficiencia procesal a la curiosidad investigativa. ¿Tienen alguna idea de quién podría haber enviado esto? La pregunta que había estado temiendo. Sentí los ojos de Leticia sobre mí, esperando ver cómo respondería. No lo sé, dije con cuidado.
Probablemente solo unos niños haciendo bromas. Su mirada se agudizó ligeramente. Los niños necesitarían acceso a animales vivos, materiales de envío, conocimiento de su dirección. Esto requirió planificación y recursos. Se me secó la boca. Tenía razón. Alguien con medios y motivos nos había enviado deliberadamente una serpiente en el Día del Padre. ¿Han tenido algún conflicto reciente? Desacuerdos familiares. Desacuerdos familiares. La frase quedó en el aire como una acusación. Leticia se tensó a mi lado, ambos caminando por la cuerda floja entre la honestidad y la lealtad. Nada que llevara a esto logré decir. El oficial Reyes estudió mi rostro, notando la vacilación, pero no insistió. En cambio, sacó una pequeña libreta. ¿Algún cargo inusual en sus tarjetas de crédito recientemente? ¿Tiendas de mascotas? ¿Proveedores de animales exóticos? La pregunta me golpeó como un golpe físico. Tiendas de mascotas. El recuerdo me invadió con una claridad terrible. Ese cargo que había notado en el estado de cuenta del mes pasado. Sofía usaba mi tarjeta de crédito para emergencias. Palacio de los Reptiles. $127.50. Había asumido que era algo para los nietos. No una serpiente. Nunca una serpiente. Señor Carranza. ¿Está usted bien? Forcé mi expresión a volver a la neutralidad, aunque mi corazón martilleaba contra mis costillas. Estoy bien. Solo procesando todo esto, pero no estaba bien. Las piezas del rompecabezas estaban encajando con una claridad horrible. El momento, el conocimiento de nuestras rutinas, el acceso a mi tarjeta de crédito, la crueldad deliberada de elegir el Día del Padre. Mi hija me había enviado una serpiente. ¿Va a presentar una denuncia formal?, preguntó el oficial Reyes. Podemos investigar el origen del paquete, presentar cargos si identificamos al remitente. Miré a Leticia. Vi el mismo conflicto detrás de sus ojos. Parte de mí quería justicia, pero la parte más grande, la parte que había pasado 34 años protegiendo a Sofía a pesar de sus defectos, no podía entregarla a la policía. No dije en voz baja: no quiero hacer una tormenta en un vaso de agua. Si es solo una broma, presentar cargos parece excesivo. El oficial Reyes tomó nota, aunque su expresión sugería que había escuchado esta respuesta antes. La lealtad familiar triunfando sobre la justicia, incluso cuando los miembros de la familia cruzaban líneas peligrosas. Otro vehículo se detuvo en nuestra entrada. A través de la ventana, pude ver una camioneta blanca con servicios de control de animales pintado en el costado. Ese debe ser Miguel Jiménez, dijo el oficial Reyes, el mejor especialista en vida silvestre de la región. Resolverá esto de forma segura en menos de una hora. Pero mientras observaba al oficial de control de animales tomar su equipo, supe que la situación real apenas comenzaba. Miguel Jiménez, de control de animales, trabajó con la eficiencia metódica de alguien que había manejado situaciones más extrañas que la nuestra. En 20 minutos había extraído de forma segura una serpiente del maíz de 1 metro de la caja de envío, confirmado que no era venenosa, y la había cargado en un transportador seguro para llevarla a un rescate de reptiles local. Hermoso espécimen, dijo, asegurando el transportador en su camioneta. Alguien pagó un buen dinero por esta. Las serpientes del maíz son excelentes mascotas cuando se cuidan adecuadamente. Lástima que alguien la usara para lo que fuera esto. El oficial Reyes nos estrechó la mano a ambos antes de partir. Llame si recuerda algo más sobre posibles remitentes, señor Carranza. Incluso bromas como esta pueden escalar si no se controlan. Asentí, manteniendo la fachada de cooperación mientras mi mente se revolvía con posibilidades más oscuras. Ambos vehículos desaparecieron por nuestra tranquila calle residencial, dejándonos a Leticia y a mí solos con las secuelas de la mañana. La sala se sentía diferente ahora, violada de alguna manera, a pesar de la limpieza profesional. La mesa de centro tenía tenues manchas de agua donde Miguel había desinfectado la superficie. Los documentos de la herencia esparcidos habían sido apilados ordenadamente, pero su poder simbólico había cambiado. Ya no eran herramientas de planificación familiar, sino evidencia de la traición que había desencadenado los eventos de esta mañana. Leticia se ocupó en la cocina, abriendo el grifo con un vigor innecesario. Limpieza por estrés, su respuesta estándar a las crisis familiares.
Me quedé en la ventana delantera observando a los Ramírez regresar de su excursión del Día del Padre, su coche cargado con equipo de picnic y las risas de los niños. Familias normales, mañanas de domingo normales, padres normales que no recibían sorpresas maliciosas de sus hijas. El cargo de la tarjeta de crédito ardía en mi memoria como una marca. Palacio de los Reptiles. $127.50. Hace 3 semanas, justo después de nuestra discusión sobre la herencia. El momento perfecto para planear una venganza. Mi teléfono se sentía pesado en mis manos mientras buscaba la información de contacto de Sofía. Su foto sonriente me devolvía la mirada. Una foto de la fiesta de cumpleaños de Lucía el año pasado, antes de que las demandas financieras hubieran escalado, antes de las amenazas sobre el acceso a los nietos, antes de la entrega de la serpiente de esta mañana. ¿De verdad vas a llamarla?, preguntó Leticia en voz baja desde el umbral de la cocina. Necesito saberlo con certeza. ¿Y si lo admite? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como un desafío. ¿Qué haría si mis sospechas se confirmaran? ¿Qué acción podría tomar un padre contra una hija que había cruzado una línea tan fundamental? Todavía no tenía una respuesta, pero sabía que la conversación era necesaria. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. ¿Papá? La voz de Sofía tenía una alegría artificial, el tono que usaba cuando quería algo, o estaba ocultando algo. ¿Cómo va tu día del padre? Mi agarre en el teléfono se tensó. ¿Cómo va mi día del padre? Si era inocente, la pregunta era natural. Si era culpable, era una burla cruel. Una mañana interesante. La verdad mantuve mi voz neutral, conversacional. Sofía, ¿no sabrás por casualidad algo sobre un extraño regalo del Día del Padre? No, papá. ¿Qué pasó? Su respuesta fue rápida, casi demasiado rápida. Pero fue lo que sucedió a continuación lo que confirmó mis peores sospechas. De fondo, inequívocamente, escuché la risa ahogada de Patricio. No la risa de sorpresa de alguien que escucha noticias inesperadas, sino la risita satisfecha de alguien que cree que se ha salido con la suya. El sonido me golpeó como un golpe físico. Toda duda se desvaneció en ese momento de diversión descuidada. Mi hija me había enviado una serpiente, y a su esposo le parecía entretenido. Solo una confusión con la entrega, dije, luchando por mantener la voz firme. Nada importante. Debería dejarte ir. ¿Estás seguro de que todo está bien? Suenas extraño. Extraño. Estaba descubriendo que mi única hija había intentado aterrorizarme con un reptil vivo, y ella pensaba que yo sonaba extraño. Todo está bien, Sofía. Disfruta tu domingo. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que mi compostura cuidadosamente mantenida pudiera romperse por completo. El teléfono temblaba en mis manos mientras todo el peso de la traición se asentaba sobre mí. Leticia apareció a mi lado, leyendo mi rostro con la intuición de 38 años de matrimonio. ¿Escuchaste algo? Patricio se rió, las palabras salieron planas, sin emoción, de fondo. Cuando ella preguntó qué pasó, él se rió como si fuera el chiste más gracioso que hubiera escuchado. Su mano encontró mi brazo, una presencia estabilizadora en el cambiante paisaje de nuestra dinámica familiar. ¿Qué vas a hacer? Miré el teléfono, luego hacia mi despacho, donde el ordenador contenía el acceso a las cuentas bancarias, tarjetas de crédito y todas las herramientas financieras que habían mantenido a flote a Sofía durante 3 años. Voy a enseñarle a mi hija lo que son las consecuencias. A las 7 de la tarde me encontraba sentado en mi despacho, con la puerta cerrada, el ordenador zumbando silenciosamente en la quietud de la noche. Había pasado la tarde en una reflexión cuidadosa, caminando por nuestro vecindario, revisando 30 años de decisiones financieras que nos habían llevado a este momento. La ira se había asentado en algo más frío, más resuelto. Mi escritorio contenía la evidencia acumulada de la generosidad de un padre. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias mensuales para cubrir el alquiler de Sofía, facturas de tarjetas de crédito que había pagado sin cuestionar, primas de seguros, pagos del coche, préstamos de emergencia que nunca fueron devueltos. 3 décadas de permisividad disfrazada de amor. La cartera de cuero junto a mi teclado contenía documentos que había revisado docenas de veces, copias de cheques escritos para su boda, recibos del coche que había vendido para pagar sus deudas de juego,
transferencias bancarias etiquetadas como asistencia de emergencia, que se habían convertido en obligaciones mensuales. Cada trozo de papel contaba la misma historia de una hija que había aprendido a ver a su padre como una fuente inagotable de dinero en lugar de guía. La pantalla del ordenador brillaba mientras navegaba hacia nuestro portal bancario en línea. Mis dedos se movían firmemente sobre el teclado, escribiendo las contraseñas familiares que nunca había compartido con Sofía, aunque ella se las había arreglado para acceder a mucho sin ellas. Primero, la cuenta de la tarjeta de crédito, la misma que mostraba el cargo del Palacio de los Reptiles de hace 3 semanas. Sofía aparecía como usuaria autorizada, un estatus que le había otorgado durante la universidad para emergencias. Emergencias de 20 años que se habían multiplicado en un estilo de vida permanente. Hice clic en Gestionar usuarios. El sistema me pidió preguntas de seguridad, el apellido de soltera de mi madre, la calle donde crecí, respuestas simples que desbloqueaban el acceso a herramientas que debería haber usado hace años. ¿Eliminar usuario autorizado?, preguntaba la pantalla en un texto azul neutro. Mi cursor se detuvo sobre confirmar durante quizás 10 segundos. No por vacilación, sino por el profundo cambio que sentí que ocurría dentro de mí. 30 años he financiado tu irresponsabilidad. Basta. Hice clic. Acceso de usuario revocado. Los cambios entrarán en vigor en 1 hora hábil. Luego vinieron los cambios de PIN. Sofía de alguna manera había aprendido los números, probablemente mirando por encima de mi hombro durante una de nuestras muchas misiones de rescate financiero. Seleccioné nuevos dígitos. El año en que Leticia y yo nos casamos. Números que significaban algo para nuestra relación, pero nada para los planes de nuestra hija. Los pagos automáticos requerían más atención. Transferencias mensuales a su cuenta corriente. El pago recurrente del seguro de su coche. Una suscripción a un gimnasio que me había convencido de que era esencial para su salud mental. Cada cancelación requería confirmación. Un rastro de papel digital de mi decisión de dejar de ser su banco privado. Mis manos permanecieron firmes durante todo el proceso, sin temblores, sin vacilación. Esto no era crueldad, era una rendición de cuentas muy atrasada. Recordé la conversación del mes pasado cuando llamó, sollozando por las deudas de juego. Cómo había prometido que esta era la última vez, la crisis final que necesitaría resolver. Le había creído. Le transferí otros $5,000 y le dije a Leticia que estábamos ayudando a nuestra hija a aprender la responsabilidad. En cambio, le había estado enseñando que las consecuencias eran opcionales. La pantalla final mostraba un resumen de los cambios. Acceso de crédito eliminado, pagos automáticos cancelados, códigos PIN actualizados. El trabajo de 30 años de permisividad deshecho en 30 minutos de clics metódicos. Guardar cambios. Afuera de la ventana de mi despacho, la tarde residencial continuaba su ritmo pacífico. Los Ramírez estaban asando la cena en su patio trasero. La señora Patterson paseaba a su perrito frente a nuestro buzón. Familias normales viviendo vidas normales, probablemente sin lidiar con hijos adultos que envían serpientes vivas como regalos del Día del Padre. Hice clic en guardar. La confirmación apareció instantáneamente. Cambios en la cuenta procesados. La información actualizada estará disponible de inmediato. Recostándome en mi silla de escritorio de cuero, sentí algo que no había experimentado en años en lo que respecta a Sofía. Control, no la lucha desesperada y reactiva para arreglar su última crisis, sino la autoridad tranquila de un padre que finalmente había recordado que el amor a veces requiere decir no. Mañana por la mañana, ella descubriría que su red de seguridad financiera había sido eliminada. Su tarjeta de crédito sería rechazada. Sus pagos automáticos rebotarían. Su acceso asumido a mis recursos simplemente terminaría. Por primera vez en décadas, las consecuencias de sus elecciones serían enteramente su propia responsabilidad. El teléfono en mi escritorio permaneció en silencio, pero sabía que eso no duraría mucho. La mañana llegó con una paz inusual. Me senté en nuestra mesa de la cocina con café y el periódico, viendo la luz del sol filtrarse a través del jardín de hierbas de Leticia en el alféizar de la ventana. Por primera vez en años, no sentí ansiedad por posibles emergencias financieras, ni pavor por llamadas telefónicas manipuladoras. Leticia se movía silenciosamente por la cocina,
rellenando mi taza de café con la cómoda eficiencia de 38 años de mañanas compartidas. No había hecho preguntas sobre mi tarde en el despacho, pero su leve sonrisa sugería que entendía perfectamente lo que había logrado. El teléfono sonó a las 8:15. El nombre de Sofía apareció en el identificador de llamadas, exactamente como esperaba. Dejé que sonara 2 veces más antes de contestar, usando esos segundos extra para centrarme. Buenos días, Sofía. Papá, ¿qué has hecho? Mi tarjeta no funciona. Su voz me golpeó como una agresión física, estridente de pánico. Intenté comprar la despensa y fue rechazada. El pago automático del seguro de mi coche rebotó. ¿Qué está pasando? Tomé un sorbo de café antes de responder. Sofía, sé que me enviaste ese regalo del Día del Padre. El silencio se extendió durante varios latidos. Cuando volvió a hablar, su voz había pasado del pánico a la furia defensiva. Has perdido la cabeza. ¿Cómo pudiste tenderme una trampa así? ¿Tenderle una trampa? No un... ¿De qué estás hablando? Oh, qué regalo del Día del Padre. La mujer que me había enviado una serpiente ahora me acusaba de tender trampas. Su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber. Yo no hice nada, dije con calma. Simplemente dejé de pagar por tu irresponsabilidad. Esto es una locura. No puedes simplemente cortarme el grifo sin avisar. Tengo facturas, obligaciones, responsabilidades. Responsabilidades. Dejé que la palabra flotara entre nosotros, como la responsabilidad de tratar a tus padres con un respeto básico, como la responsabilidad de manejar tus propias finanzas en lugar de depender de las mías. Leticia había detenido su rutina matutina para observar mi rostro, leyendo mis expresiones en busca de signos de estrés. Pero me sentía notablemente tranquilo, casi desapegado de la histeria de Sofía. Papá, por favor, no lo entiendes. Patricio y yo estamos luchando en este momento. El alquiler del apartamento vence y el pago de mi coche. El pago de tu coche que he estado haciendo durante 2 años. El alquiler de tu apartamento que sale de mi cuenta cada mes. Quizás es hora de que entiendas cómo es la verdadera responsabilidad financiera. Bien, ¿quieres jugar rudo? Su voz se elevó a un tono que me habría preocupado ayer. No esperes ver a tus nietos pronto. Lucía y Mateo ni siquiera te recordarán para cuándo. Sofía la interrumpí con una firmeza tranquila. Esas amenazas dejaron de funcionar ayer por la mañana. El teléfono quedó en silencio, excepto por su respiración agitada. Casi podía oírla recalibrar, buscando la táctica de manipulación que siempre había funcionado antes. No puedo creer que me estés haciendo esto, susurró, cambiando a la voz de víctima que había abierto mi billetera innumerables veces. Soy tu hija. Estoy luchando, y en lugar de ayudarme, me estás castigando por algo que ni siquiera hice. Algo que ni siquiera hice. Todavía ninguna negación directa, ninguna confusión sobre a qué regalo me refería. Solo la evasión general de alguien que sabía exactamente lo que había hecho y estaba enojada por enfrentar las consecuencias. Tu lucha no es mi responsabilidad, dije. Tus elecciones crearon tu situación. Tus elecciones enviaron ese paquete. Tus elecciones determinarán lo que suceda a continuación. Estás siendo ridículo. Una pequeña broma y pierdes la cabeza por completo. Una pequeña broma. Ahí estaba. No era exactamente una confesión, pero lo suficientemente cerca como para confirmar lo que su reacción de pánico ya había revelado. Me había enviado una serpiente viva como una pequeña broma, y ahora esperaba que continuara financiando su estilo de vida. Una broma que involucra a un animal no es pequeña, Sofía. Y un padre que corta el apoyo financiero después de 30 años de permisividad no está perdiendo la cabeza. Finalmente la está encontrando. Su voz se volvió gélida. Esto no ha terminado, viejo. ¿Crees que puedes controlarme controlando el dinero? Ya veremos. La línea se cortó. Dejé el teléfono suavemente y miré a Leticia, que había observado toda la conversación con creciente admiración. La luz del sol de la mañana todavía entraba por sus hierbas. El café todavía sabía perfecto. Viene para acá, dijo Leticia en voz baja. Asentí. Probablemente con Patricio. Querrán continuar esta conversación en persona. ¿Estás listo para eso? Pensé seriamente en la pregunta. Estaba listo para que mi hija llegara a nuestra casa con su esposo desempleado, exigiendo acceso a dinero que nunca había ganado
amenazando con los nietos que ya había usado como arma. Sí, dije. Creo que lo estoy. El sonido del motor de un coche rugiendo en nuestra entrada rompió la calma de la mañana. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto cuando el vehículo se detuvo abruptamente, seguido por el portazo agudo de 2 puertas. Leticia y yo intercambiamos una mirada. Ambos sabíamos quién había llegado. Pasos pesados marcharon por nuestro sendero delantero con un ritmo decidido. El timbre sonó una vez, agudo y exigente, y luego inmediatamente de nuevo cuando nadie respondió lo suficientemente rápido. Me levanté lentamente, sintiéndome notablement tranquilo a pesar de la tormenta que se avecinaba. Quédate aquí, le dije a Leticia en voz baja. No, su voz tenía una fuerza inesperada. Estamos juntos en esto. El timbre dio paso a golpes agresivos. Caminé hacia la entrada principal y la abrí para encontrar a Sofía y Patricio de pie en nuestro porche como un ejército de 2 personas listo para la batalla. El rostro de Sofía estaba rojo de ira. Su cabello despeinado como si se hubiera vestido apresuradamente y conducido hasta aquí con furia. Patricio se cernía detrás de ella. Su expresión oscura con una malicia que nunca antes había visto dirigida hacia mí. Papá, la voz de Sofía vibraba con una rabia apenas contenida. Tenemos que hablar. Ya hablamos esta mañana. Permanecí en el umbral, sin invitarlos a entrar. Creí haber sido bastante claro. ¿Claro? Se rió con dureza. Estabas loco. No puedes simplemente cortarme el grifo por un ridículo malentendido sobre un paquete del Día del Padre. Incluso ahora, de pie en mi puerta exigiendo dinero, no podía admitir lo que había hecho. No hay ningún malentendido, Sofía. Me enviaste una serpiente. Respondí apropiadamente. Patricio dio un paso adelante, su volumen llenando más el umbral. Mire, viejo, tal vez no pensó bien en esto. Sofía tiene gastos, responsabilidades. Los niños necesitan cosas, niños cuya madre amenaza con mantenerlos alejados de sus abuelos cuando no recibe dinero. Respondí con calma. El rostro de Sofía se contorsionó con furia desesperada. Bien. ¿Quieres jugar rudo? No volverás a ver a tus nietos jamás. Lucía y Mateo crecerán sabiendo que su abuelo eligió el dinero sobre la familia. Las palabras que una vez habían sido mi mayor temor ahora se sentían impotentes contra la claridad que había ganado. Miré a mi hija y no vi a la niña que había criado, sino a la extraña manipuladora en la que se había convertido. Sofía, dije en voz baja. Eso no es una amenaza. Es una bendición. El shock en su rostro fue total. Esa no era la respuesta que esperaba. No el golpe devastador que siempre me había puesto de rodillas antes. La boca de Patricio se abrió. ¿Tú? ¿Qué? Tartamudeó Sofía. Si eres el tipo de persona que usa a los niños como armas contra sus abuelos, entonces quizás es mejor que no estén expuestos a ese tipo de manipulación mientras son pequeños. La expresión de Patricio cambió a algo más oscuro. Se acercó lo suficiente como para que pudiera oler la ira que irradiaba de él. Sabemos dónde vives, viejo, dijo, su voz baja y amenazante. Conocemos tus rutinas, tu horario. Quizás quieras reconsiderar tu posición. Sentí a Leticia tensarse detrás de mí, pero permanecí perfectamente quieto. ¿Me estás amenazando, Patricio? Solo digo que las relaciones familiares funcionan en ambos sentidos. ¿Quieres cortarnos el grifo? Bien, pero no esperes que simplemente desaparezcamos en silencio. De hecho, dije, eso es exactamente lo que espero. Y si eligen no desaparecer en silencio, eso se convierte en un asunto para la policía en lugar de una negociación familiar. Sofía agarró el brazo de Patricio, quizás sintiendo que estaba entrando en un territorio que podría tener consecuencias legales, pero su contacto no lo calmó. Parecía alimentar su agresión. «Te crees muy listo», continuó Patricio. «Crees que cortarnos el dinero te hace poderoso. Hay otras formas de conseguir lo que necesitamos. Estoy seguro de que las hayas en ti. Como conseguir un trabajo, por ejemplo. Un concepto novedoso, pero la gente se ha mantenido a sí misma a través del empleo durante siglos. Esto no ha terminado», siseó Sofía, su desesperación transformándose en puro veneno. «Te arrepentirás de tratarnos así. La familia no abandona a la familia, y habrá consecuencias». «Ya hay consecuencias», dije. «Las están viviendo ahora mismo». Me miraron durante un largo momento, quizás finalmente comprendiendo que ninguna cantidad de amenazas,
culpa o manipulación, iba a restaurar su acceso a mis recursos. El hombre que había pasado 30 años, siendo su banco personal, simplemente había cerrado. Sin otra palabra, Sofía giró sobre sus talones y caminó de regreso a su coche. Patricio la siguió, pero no sin antes darme una última mirada amenazante. Los vi alejarse, el motor de su coche revolucionando innecesariamente fuerte. Solo cuando sus luces traseras desaparecieron, cerré la puerta principal y me volví hacia Leticia. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos tenían algo que no había visto en años. Orgullo. Vamos a necesitar asesoramiento legal, dije. La noche trajo la tranquila normalidad que se había vuelto preciosa en nuestra casa. Leticia y yo nos sentamos en la mesa de nuestra cocina después de la cena. La rutina doméstica brindando consuelo después del caos de la mañana. Ella bebía té de manzanilla mientras yo saboreaba mi segunda taza de café, ambos procesando los eventos del día. La cocina siempre había sido nuestro santuario para conversaciones serias. Fue aquí donde discutimos la compra de la casa, planificamos la jubilación, hablamos sobre las preocupaciones de los primeros problemas de Sofía con el dinero. Ahora servía como el lugar donde contemplábamos la ruptura completa de nuestra relación familiar. Sigo pensando en cuando tenía 8 años, dijo Leticia en voz baja. ¿Recuerdas el desayuno del Día de la Madre que preparó? Tostadas quemadas y jugo de naranja con demasiada pulpa. Pero estaba tan orgullosa. Sí recordaba a Sofía en su pijama rosa, de pie en un taburete de cocina para alcanzar la encimera, decidida a sorprendernos con el desayuno en la cama. El recuerdo parecía pertenecer a la familia de otra persona ahora. Solía hacernos dibujos, dije. Figuras de palitos de nuestra familia tomadas de la mano. Los guardé en el cajón de mi escritorio del despacho durante años. Todavía tengo algunos en esa caja de recuerdos de arriba. La voz de Leticia llevaba un duelo maternal. Guillermo, sigue siendo nuestra hija a pesar de todo lo que ha pasado hoy. Las palabras que había estado esperando todo el día. El instinto de Leticia de sanar, de encontrar un punto medio, de restaurar de alguna manera lo que se había roto. Era una de las cualidades de las que me había enamorado, esa creencia inquebrantable de que las familias podían superar cualquier cosa. Leti, dije suavemente. Ella cruzó una línea. Tengo un paso más que dar. Su taza de té se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Qué tipo de paso? Miré el rostro de mi esposa, viendo la preocupación allí. La esperanza de que lo que fuera que estuviera planeando pudiera de alguna manera traer de vuelta a nuestra hija en lugar de alejarla más. ¿Cómo podría explicar que traerla de vuelta ya no era el objetivo? Algo permanente, dije. Algo que asegure que la escena de esta mañana nunca vuelva a ocurrir. Estás hablando de cambiar el testamento. No era una pregunta. Leticia me conocía lo suficiente como para seguir mi proceso de pensamiento, para entender que la protección legal era la única solución que quedaba. Entre otras cosas. Sí. Estuvo en silencio durante un largo momento, luchando con las implicaciones. Cambiar nuestra planificación patrimonial sería más que una decisión financiera. Sería un reconocimiento formal de que nuestra hija ya no era de fiar. Los nietos, dijo finalmente, Lucía y Mateo. Estarán mejor si no aprenden que el amor se puede comprar con dinero. Alcancé su mano sobre la mesa. Leticia, lo que hizo hoy no fue desesperación, fue crueldad calculada. La serpiente, las amenazas, la manipulación, en eso ha elegido convertirse. Pero si la excluimos por completo, nos protegemos de futuros abusos. Protegemos nuestro matrimonio de estar constantemente gestionando sus crisis. Protegemos nuestra jubilación de ser lentamente drenada por alguien que nos ve como un recurso en lugar de padres. Leticia apretó mi mano, su pulgar trazando mis nudillos, en el gesto que me había consolado a través de décadas de desafíos menores. Este no era un desafío menor. Sin embargo, este era el fin de algo fundamental. ¿La detendrá? Preguntó. Si cambias todo legalmente, ¿finalmente nos dejará en paz? Eliminará su incentivo para el contacto. Sin acceso a dinero, sin herencia que proteger, sin palanca que mantener, tendrá que encontrar a otras personas a las que manipular. El pragmatismo de ello se sentía frío pero necesario. Sofía pasaría a objetivos más fáciles, personas que aún no habían aprendido a reconocer sus patrones. Odio que hayamos llegado a esto, susurró Leticia. Yo también.
Pero no pasaré nuestros años restantes siendo rehén de amenazas y manipulación. No dejaré que destruya lo que hemos construido juntos. Afuera de la ventana de nuestra cocina, la tarde residencial continuaba su ritmo pacífico. Los Ramírez paseaban a su perro. La señora Patterson regaba su jardín. Gente normal viviendo vidas normales. ¿Cuándo lo harás?, preguntó Leticia. Mañana por la mañana. Llamaré a Margarita Suárez a primera hora. Ha manejado nuestros asuntos legales durante 15 años. Sabrá exactamente qué se debe hacer para que sea inquebrantable. Leticia asintió lentamente, aceptando lo inevitable, incluso mientras le rompía el corazón. Y si Sofía se entera, lo hará, eventualmente. Pero para entonces, las protecciones legales estarán en su lugar. Su ira ya no podrá tocarnos. Me levanté de la mesa, llevando nuestras tazas vacías al fregadero. Detrás de mí, escuché el suspiro silencioso de Leticia. No de desacuerdo, sino de duelo por la hija que habíamos perdido. Mañana, daría ese paso final. Esta noche, abrazaría a mi esposa y la dejaría llorar por la familia que pensábamos que éramos. El despacho de abogados de Margarita Suárez ocupaba el tercer piso de un edificio de granito en el centro, sus paredes revestidas con volúmenes legales que hablaban de 15 años protegiendo a familias como la nuestra. Me senté frente a su escritorio de caoba con una carpeta de documentos, sintiéndome más tranquilo de lo que había estado en semanas. Guillermo dijo, quitándose las gafas de lectura. Cuando llamaste esta mañana, mencionaste que necesitabas protección legal integral. Cuéntame qué ha estado pasando. Margarita había manejado nuestros testamentos, transferencias de propiedad y el patrimonio de la madre de Leticia. Nos conocía como la pareja estable que planificaba con anticipación y pagaba las facturas puntualmente. Lo que estaba a punto de describir sonaría como una familia completamente diferente. Expliqué la discusión sobre la herencia, la entrega de la serpiente, las tarjetas de crédito bloqueadas, la confrontación amenazante de ayer. Margarita escuchó sin interrupción, tomando notas ocasionalmente, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Patricio dijo, sabemos dónde vives. Conocemos tus rutinas, concluí. Se sintió como una amenaza directa. Dejó su bolígrafo y se reclinó. Guillermo, esto va más allá de un desacuerdo familiar. Estás describiendo acoso e intimidación. Necesitamos abordar esto en múltiples frentes. Eso es lo que esperaba que dijeras. Margarita sacó un bloc de notas legal nuevo. Empecemos con tu testamento. Mencionaste que querías reestructurar tu herencia. Quiero que mi dinero vaya a la educación de mis nietos, no al casino de mi hija, dije. Esa es una decisión sabia. Guillermo, su voz transmitía una calidez profesional. Podemos crear un fideicomiso educativo que provea para la escolarización de Lucía y Mateo, los gastos universitarios y las necesidades educativas legítimas, al tiempo que se impide cualquier acceso por parte de sus padres. Esbozó el marco. Un fideicomisario independiente gestionaría los fondos, liberando dinero solo para gastos educativos documentados. Sofía y Patricio no tendrían acceso, ni control, ni capacidad para manipular la herencia de los niños. ¿Y Leticia?, pregunté. Totalmente protegida, por supuesto. La casa, tus cuentas de jubilación, su seguridad. Nada cambia ahí. Esto solo afecta a lo que habría ido a parar a Sofía. Luego vino la documentación de la orden de alejamiento. Margarita abrió un nuevo archivo y comenzó a registrar sistemáticamente la confrontación de ayer. El lenguaje amenazante. El patrón escalonado que había culminado en una intimidación real. El incidente de la serpiente es particularmente preocupante, dijo, escribiendo rápidamente. Usar animales vivos para asustar a padres ancianos muestra una planificación y una malicia que los tribunales se toman en serio. ¿Cuánto tiempo lleva este proceso? Las modificaciones del testamento pueden finalizarse en una semana. La orden de alejamiento puede presentarse hoy. Una vez concedida, cualquier contacto de Sofía o Patricio se convierte en un asunto legal en lugar de una disputa familiar. Sentí que algo se liberaba en mi pecho, una tensión que había estado cargando durante meses. El peso de estar perpetuamente disponible para las crisis de Sofía, de caminar sobre cáscaras de huevo para evitar desencadenar sus amenazas, de permitir un comportamiento destructivo, todo estaba terminando. Hay una cosa más, dijo Margarita. Basándome en lo que has descrito,
Recomiendo documentar todo para posibles acciones legales futuras. Guarda registros de cualquier intento de contactarte, cualquier violación, cualquier intento de involucrar a los nietos. ¿Crees que empeorará antes de mejorar? Las personas que usan la manipulación y las amenazas no suelen aceptar los límites con elegancia. Cuando Sofía descubra que ha sido excluida de tu testamento y se le ha notificado una orden de alejamiento, su reacción puede ser significativa, pero eso ya no me asustaba. Con las protecciones legales en su lugar, su ira se dirigiría a un sistema diseñado para manejar tal comportamiento, no a dos padres ancianos que intentan disfrutar de su jubilación. La asistente de Margarita trajo los documentos preparados. Mientras firmaba mi nombre en cada página, sentí la satisfactoria finalidad de las decisiones tomadas e implementadas. 30 años de permisividad financiera estaban terminando oficialmente. Nuestro hogar estaría legalmente protegido del acoso. La orden de alejamiento debería ser aprobada para el final del día hábil de hoy, dijo Margarita. Los oficiales del tribunal notificarán tanto a Sofía como a Patricio mañana por la mañana. Después de eso, cualquier contacto con usted o con Leticia se convierte en un asunto penal. Me levanté para irme, estrechando la mano de la mujer que acababa de ayudarme a recuperar el control de mi propia vida. Afuera de las ventanas de su despacho, la ciudad continuaba su ritmo normal. «Guillermo», llamó Margarita cuando llegué a su puerta. «Has tomado las decisiones correctas. La seguridad y el bienestar de tu familia son lo primero». Asentí, metiendo la carpeta bajo el brazo. Mañana por la mañana, Sofía descubriría que la manipulación ya no era una opción. Esta noche, Leticia y yo dormiríamos tranquilamente, sabiendo que la ley finalmente estaba de nuestro lado. Pasaron 2 días en la tranquilidad más pacífica que había experimentado en años. Leticia y yo volvimos a las rutinas cómodas, que habían sido constantemente interrumpidas por las crisis de Sofía. Café matutino sin temer llamadas telefónicas. Paseos por la tarde sin revisar mensajes perdidos. Cenas por la noche sin discutir la última emergencia financiera. El jueves por la tarde, Margarita llamó para confirmar lo que había estado anticipando. «Guillermo, los documentos fueron entregados a las 2:15 de hoy. Tanto Sofía como Patricio han sido notificados de la orden de alejamiento y han recibido copias de las modificaciones del testamento. Está hecho». Le di las gracias y colgué. Luego me senté en silencio en mi silla durante varios minutos. Afuera de nuestra ventana, la señora Patterson estaba plantando flores de primavera en su jardín. Los hijos de los Ramírez andaban en bicicleta por la acera. La vida residencial normal, continuando su ritmo pacífico. «¿Los papeles fueron entregados?», preguntó Leticia desde el umbral de la cocina. «Esta tarde confirmé». Se acabó. Se sentó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. No necesitábamos discutir cuál podría ser la reacción de Sofía, o si intentaría encontrar formas de eludir las barreras legales que Margarita había erigido. La ley era clara. Las protecciones eran integrales. Y por primera vez en 30 años, éramos verdaderamente libres de su manipulación. Pensé en la hija que había criado. La niña que dibujaba familias de palitos y preparaba el desayuno en la cama en ocasiones especiales. Esa niña se había convertido en alguien que enviaba serpientes vivas a su padre y amenazaba con usar a sus nietos como armas contra él. La transformación había sido lo suficientemente gradual como para que hubiera pasado décadas poniendo excusas para un comportamiento cada vez más inaceptable. Pero la mujer que se había parado en mi puerta exigiendo dinero y haciendo amenazas no era alguien a quien necesitara seguir permitiendo. Los documentos legales habían creado los límites que el amor por sí solo nunca podría establecer. Consiguieron lo que querían. Ya no estoy en sus vidas. La ironía no se me escapó. Sofía había pasado años amenazando con cortarme el acceso a Lucía y Mateo cada vez que no cumplía con sus demandas financieras. Ahora, a través de su propio comportamiento escalonado, se había asegurado esa separación permanentemente, al mismo tiempo que perdía cualquier derecho a la herencia que tan desesperadamente había estado tratando de controlar. Lucía y Mateo serían provistos a través de su fideicomiso educativo, gestionado por profesionales que no podían ser manipulados ni amenazados. Sus gastos universitarios, tutorías, libros,
necesidades educativas legítimas, todo asegurado sin dar a sus padres acceso a recursos que habían demostrado ser incapaces de gestionar responsablemente. Leticia apretó mi mano. ¿Crees que entiende lo que ha perdido? Lo hará, dije. La orden de alejamiento significa que cualquier intento de contactarnos se convierte en un asunto penal. Los cambios en el testamento significan que no hay herencia por la que luchar, ni incentivo financiero para mantener siquiera un contacto hostil. Tendrá que encontrar a otras personas a las que manipular. Y si viola la orden de alejamiento, entonces se convierte en el problema del departamento de policía, no en el nuestro. Durante 30 años, había sido la red de seguridad de Sofía, atrapándola en cada caída mientras ella no aprendía nada de la experiencia. Había vendido mi coche clásico para pagar sus deudas de juego. Había cubierto su alquiler cuando alegaba emergencias inesperadas. Había escrito cheque tras cheque, siempre creyendo que esta vez sería diferente. Esta crisis sería la última. La serpiente había sido su comunicación final conmigo. Todo lo que quería decir sobre nuestra relación había estado contenido en esa caja. Peligroso, malicioso, diseñado para asustar e intimidar. Pero en lugar de llevarme de nuevo al cumplimiento, me había llevado al despacho de Margarita y a las protecciones legales que debería haber buscado años antes. Mientras el sol se ponía a través de la ventana de nuestra cocina, Leticia y yo preparamos la cena juntos con la fácil cooperación de una pareja que ya no cargaba con el peso del drama familiar constante. Ninguna llamada telefónica interrumpió nuestra conversación. Ningún mensaje de texto de emergencia exigía un rescate financiero inmediato. Ninguna amenaza se cernía sobre nuestras cabezas sobre el acceso a los nietos. La quietud se sentía profunda, como el silencio después de que una larga y agotadora tormenta finalmente ha pasado. Mañana nos despertaríamos en una casa legalmente protegida del acoso. Nuestros ahorros para la jubilación permanecerían intactos, ganando intereses para nuestra propia seguridad en lugar de ser lentamente drenados por las malas decisiones de otra persona. Nuestro matrimonio continuaría sin el estrés constante de gestionar la crisis fabricada de una hija adulta. Había reclamado mi papel como un padre que amaba a su hija lo suficiente como para negarse a permitir su destrucción de sí misma y de los demás. Los límites legales habían reemplazado la manipulación emocional. Las consecuencias profesionales habían reemplazado la culpa familiar. La ley me había devuelto la vida. Esta noche, por primera vez en décadas, dormiría sin preguntarme qué me costaría la crisis de mañana.